Saludos, estimados amigos y patrocinadores. Yo soy Juan Pablo del podcast de Romanos 1:16. ¿Cuántas veces has escuchado esta expresión? Jesús no puede ser el salvador de tu vida si no es tu Señor. Esto significa que para que Jesús te salve, no nada más debes de creer, de tener fe en Él, sino que le tienes que obedecer, te tienes que someter a su señorío. Esto que parece muy normal el día de hoy, dentro de la historia de la teología, no fue entendido de esa manera como pensamos que probablemente haya sido así durante todos los siglos que tiene la iglesia cristiana. De hecho, es reciente, relativamente, entre los 50 y los 60 del siglo pasado, se dio una controversia que se llamó de la salvación por señorío, y se hizo la pregunta de si para ser salvo solamente se precisaba de tener fe en Jesús o no. Esta pregunta muchos pastores y líderes cristianos la respondieron en el sentido de que no, que eso era creencia fácil, que si tú decías a los demás que lo único que tenían que hacer para ser salvos era creer, los estabas engañando, que eso era gracia barata, etcétera, etcétera. De hecho, en nuestro libro Salvos por su sola gracia, tratamos de responder a este tipo de objeciones. El asunto es que la controversia la ganaron los teólogos del señorío, tan es así que, en menos en Latinoamérica, una gran cantidad de evangélicos entienden que el evangelio o la manera en que Dios te salva es que debes de creer y debes de someter tu vida al señorío de Cristo. Todos estamos de acuerdo en que Jesús es Señor, todos estamos de acuerdo en que los cristianos debemos de someternos al señorío de Cristo. En donde tenemos diferencias es en asegurar de que en el momento de la salvación, para que Dios salve a una persona, esa persona no nada más necesita tener fe, sino que además necesita rendir total y radicalmente su vida al Señor. El problema con este segundo requisito que le hemos añadido a la salvación es que nadie sabe qué tanta rendición y qué tanto radical puede llegar a ser esa rendición de la vida de uno a Dios. Por eso hay una gran inseguridad respecto de la salvación de las personas, porque a veces cuando obedecen se sienten muy fuertes y dicen yo soy salvo por la sola fe, pero de pronto caen en pecado, caen en prácticas de pecado, fallan tremendamente, se sienten tristes y entonces se preguntan, ¿quiere decir que al no someterme al señorío de Cristo, al no serle obediente a Cristo, entonces no soy salvo? Los teólogos del señorío han respondido tradicionalmente, no, pues es que tu vida vista en conjunto es lo que tienes que considerar, y nosotros entendemos que estas son apreciaciones subjetivas. Es decir, que depende con el teólogo del señorío con el que te encuentres, es la cantidad de obediencia o desobediencia que te va a permitir para poder calificar si eres o no eres salvo. El doctor J. Vernon McGee, alrededor de los 80s, predicó un mensaje en la iglesia del doctor David Jeremiah en California, y nosotros hemos traducido en el podcast de Romanos 1:16, hemos doblado una porción de este sermón en donde el doctor McGee habla de la teología del señorío, del evangelio del señorío. Les advierto que el doctor McGee era de la opinión que el evangelio del señorío era una herejía. No podemos decir que todos los teólogos del señorío son unos herejes. No todos entienden de la misma manera esta teología del señorío. Tendríamos que acusar, por ejemplo, de herejía, si fuera el caso, pues al doctor MacArthur, a Paul Washer, a Steve Lawson y un montonal de personajes que en el mundo latinoamericano son los representantes de la sana doctrina. Tengo que reconocer también que respecto de este asunto de la teología del señorío, aún como la han planteado estas personas, yo no estoy de acuerdo con ellas, pero tampoco me atrevería a llamarlos herejes de ninguna manera, al menos hasta el día de hoy. Creo que todo esto se tiene que revisar caso por caso, pero el doctor McGee, sin referirse en particular a nadie, él considera que el evangelio del señorío es una herejía peligrosa, que es parte de la apostasía que estaba entrando en la iglesia en aquellos años en los que él predicó ese sermón. Entonces, les comparto esta porción de la enseñanza del doctor McGee, esperando estimular la reflexión sobre este importante tema. Quiero decir esto desde el principio. En Colosenses, el apóstol Pablo habla
ora para que tengan epignosis. Esto significa que ellos puedan tener una completa seguridad de que esto es la palabra de Dios. Una completa seguridad de que el Señor Jesucristo puede salvarlos. Y el día de hoy yo he preguntado en diferentes iglesias al este, ¿cuántos aquí están seguros de su salvación? Que saben que son salvos. Y que saben que la Biblia es la palabra de Dios. Y debo decir que alrededor del 50% de la congregación pues levanta la mano. Me quedé impresionado que sea así el día de hoy. Me permiten decir, creo que lo que tenemos hoy, esta es la razón por la cual yo no voy a estos seminarios sobre la inerrancia de la Escritura. Ellos me escriben, un amigo mío me escribió y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Ya no defiendes la Biblia? ¿O qué? No, dejo que se defienda sola. La dejo salir. Es como si tuvieras un león en la jaula. No necesitas eso. Un guardia protegiéndolo de otros gatos en el barrio. El león se va a cuidar solo si simplemente abres la puerta. Y así es la palabra de Dios. Y déjenme ponerlo así. No creo que la Biblia sea la palabra de Dios. Yo sé que es la palabra de Dios. Pero lo último que está aconteciendo hoy, el liberalismo ya está muerto, pero entre nuestros grupos conservadores están entrando las herejías. Al menos yo les llamo herejías, hay quienes no las llaman así. Y muchos de estos hombres son amigos míos o lo fueron en el pasado. Déjenme mencionar esto, no voy a elaborar mucho en este punto, porque lo único de lo cual me quiero asegurar es de que sepan de que estamos en días de apostasía, que en iglesias conservadoras, el día de hoy, un nuevo evangelio se está predicando, y es el evangelio del señorío. La salvación por señorío, de que no eres salvo hasta que haces a Jesús Señor. Y le dije a un amigo mío que enseña eso en el seminario, le dije a él, ¿qué haces con el ladrón en la cruz? ¿Él hizo a Jesús Señor? Todo lo que hizo fue decir, recuérdame cuando vengas en tu reino. Es todo lo que hizo, solamente tuvo fe en el Señor Jesucristo. Y no puedo ni imaginarme a ese grande e imponente carcelero de Filipo, aquella noche en que estaba listo para matarse a sí mismo, porque Roma lo hubiera hecho por él. Y Pablo le dice, no te lastimes, aquí estamos todos. Y entonces este hombre preguntó, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y si alguien necesitaba hacer Señor a Jesús en su vida, era ese hombre, pero ni siquiera lo mencionó. Le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El cristianismo no es una ceremonia. El cristianismo no es ni siquiera la iglesia. El cristianismo no es un sistema. El cristianismo es una persona y esa persona es el Señor Jesucristo y es quien Él es y lo que Él ha hecho. Eso es el cristianismo. Y nada más es el cristianismo. ¿Cuánto necesitamos regresar a Él, al Señor Jesucristo?